Mi hermana Renata abrió la puerta de mi heladera ese martes por la tarde y lo que vio la dejó paralizada. Una jarra de agua. 4 huevos. Nada más. El frío de la heladera vacía se mezcló con el silencio pesado de mi cocina. Yo estaba parada detrás de ella, con las manos temblando, sin saber qué decir. Renata giró hacia mí y su voz salió como un grito ahogado. ¿Por qué estás sin comida, Regina? Tú tienes una pensión de $6,000 al mes. Antes de que pudiera responder, escuché sus pasos en la escalera. Ezequiel, mi hijo, apareció en la cocina con esa sonrisa que me daba terror. Se apoyó en el marco de la puerta, con el celular en la mano, y se rió. Una risa fría que me hizo sentir más pequeña de lo que ya me sentía. Yo controlo cada centavo que ella recibe, dijo con una calma espantosa. Y yo decido lo que ella come. Vi cómo los ojos de Renata se oscurecieron. Se quedó mirándolo fijo, sin parpadear, y después hizo algo que jamás voy a olvidar. Se subió las mangas de su blusa despacio, sin quitarle los ojos de encima. Después se quitó la sandalia derecha. El sonido del cuero contra el piso de la cocina fue lo único que se escuchó durante unos segundos eternos. Repite eso, le dijo Renata a Ezequiel con una voz que no parecía la suya. Repite lo que acabas de decir. Ezequiel dejó de sonreír. Dio un paso atrás. Pero Renata dio 2 pasos hacia adelante. Levantó la sandalia y la estrelló contra la mesa de la cocina con tanta fuerza que yo di un salto. El ruido hizo que todo vibrara. Mis manos. Mi pecho. El aire mismo. Tú no controlas nada, gritó Renata. Esto se acabó hoy. Ezequiel intentó hablar, pero Renata no lo dejó. Lo señaló con la sandalia como si fuera un arma. Sal de esta cocina ahora mismo o juro que lo que viene después te va a doler más que tu orgullo. Mi hijo abrió la boca, la cerró, y después salió de la cocina caminando rápido. Escuché sus pasos subiendo la escalera y después el portazo de su habitación. Renata se quedó ahí, respirando fuerte, con la sandalia todavía en la mano. Después se giró hacia mí y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Regina, susurró. ¿Cuánto tiempo llevas así? No pude contestar. Me temblaba todo el cuerpo. Renata dejó la sandalia en el piso y me abrazó. Esta vez no me soltó. Me sostuvo mientras yo lloraba contra su hombro, y fue la primera vez en 8 meses que alguien me tocaba con ternura. 8 meses. Eso era lo que llevaba viviendo de esta manera. 8 meses desde que Ezequiel había tomado el control de mi pensión con la excusa de que yo no sabía manejar el dinero. 8 meses comiendo lo mínimo. 8 meses sintiendo frío porque él decía que la calefacción gastaba mucho. 8 meses sintiéndome invisible en mi propia casa. Todo había empezado después de que mi esposo muriera. Ezequiel se mudó conmigo diciendo que quería cuidarme. Al principio fue amable. Me cocinaba, me acompañaba al médico, me ayudaba con los papeles del banco. Pero poco a poco todo cambió. Primero fueron las sugerencias. Después las órdenes. Y finalmente el control absoluto. Me hizo firmar unos papeles que yo no entendí bien. Me dijo que era para simplificar el manejo de la pensión, que así él podía ayudarme mejor. Yo confié. Era mi hijo. Nunca pensé que me haría daño. Pero el daño llegó rápido. Empezó a comprar menos comida. Me decía que tenía que cuidar mi peso, que a mi edad comer mucho era malo. Dejó de encender la calefacción porque según él yo no sentía tanto frío. Canceló mis salidas con amigas porque decía que gastar en taxis era innecesario. Me quitó el celular porque según él yo no lo necesitaba. Y yo me dejé. Esa es la parte que más me duele admitir. Me dejé porque estaba cansada. Porque extrañaba a mi esposo. Porque Ezequiel era lo único que me quedaba y tenía miedo de perderlo también. Renata me soltó y me miró a los ojos. Vamos a arreglar esto, me dijo. Te lo prometo. No supe si creerle. Ya no sabía en qué creer. Pero algo en su mirada me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza. Esa noche, mientras Renata revisaba cada rincón de mi casa, yo me quedé sentada en el sofá mirando las paredes vacías. Me pregunté cómo había llegado hasta aquí. Cómo había permitido que mi propia vida se convirtiera en esto. Y por primera vez en 8 meses, sentí algo diferente al miedo. Sentí rabia. Renata no durmió esa noche.
La escuché caminando por toda la casa, abriendo cajones, revisando armarios, tomando fotos con su celular. Yo me quedé en mi cama, tapada con una cobija delgada que ya no calentaba nada, escuchando sus pasos y preguntándome qué estaba buscando. A la mañana siguiente entendí. Renata entró a mi habitación con una libreta en la mano y una expresión que nunca le había visto. Se sentó en el borde de mi cama y empezó a leer en voz alta lo que había anotado durante la noche. La calefacción no funciona. El termostato marca 12 grados. Hay humedad en las paredes del baño. No hay comida en la alacena excepto arroz viejo y una lata de atún vencida. Tus medicamentos están todos vencidos. Hace 3 meses que vencieron. Me quedé callada. No sabía qué decir. Regina, mírame, dijo Renata. ¿Cuánto pesas? No sé. Mentí. Sí sabes. Dime. 48 kilos, susurré. Vi cómo apretaba la mandíbula. Cerró los ojos un momento y después siguió leyendo. Tu ropa está toda grande. Hay 3 abrigos en tu armario, pero ninguno te queda bien. Están guardados arriba, donde no puedes alcanzarlos. ¿Por qué? Ezequiel dice que no los necesito. Qué exagero con el frío. Renata dejó la libreta en la cama y se levantó. Abrió mi armario y empezó a sacar ropa. Pantalones que antes me quedaban justos y ahora me caían. Blusas que colgaban de mis hombros como trapos. Un vestido gris que me había comprado mi esposo y que ahora parecía hecho para otra persona. ¿Hace cuánto que no te compras ropa nueva?, preguntó. Ezequiel dice que no hace falta. Que con lo que tengo es suficiente. Ezequiel dice, repitió Renata con rabia. ¿Y tú qué dices, Regina? ¿Qué es lo que tú quieres? No pude responder. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba lo que yo quería que ya ni siquiera sabía la respuesta. Renata salió de mi habitación y la escuché bajar la escalera. Después escuché voces. Ella y Ezequiel estaban discutiendo en la sala. Me levanté despacio, me puse una bata que ya no me abrigaba y bajé con cuidado de no hacer ruido. Me quedé en el pasillo, escondida, escuchando. Tu madre está desnutrida, decía Renata. Tiene 48 kilos. Hace un año pesaba 65. Ella está bien, respondió Ezequiel con esa voz tranquila que usaba siempre. Solo está comiendo más saludable. A su edad es importante cuidarse. ¿Cuidarse? No tiene nada en la heladera. Está pasando frío. Sus medicamentos están vencidos. Yo me encargo de todo eso. Yo administro su dinero porque ella no sabe hacerlo. Si la dejas a ella, gasta en cosas innecesarias. ¿Cosas innecesarias? ¿Como comida? ¿Como calefacción? ¿Como sus propios medicamentos? Hubo un silencio largo. Después escuché la voz de Ezequiel, más seria ahora. No sé por qué vienes a meter tu nariz en esto, Renata. Yo vivo aquí. Yo cuido de ella todos los días. Tú apareces cada 4 meses y crees que sabes todo. Sé lo suficiente, dijo Renata. Sé que ella recibe $6,000 al mes de pensión y no tiene ni para comprar huevos. Sé que está usando ropa que le queda enorme porque perdió 17 kilos. Sé que tienes el termostato apagado mientras ella se congela en su propia casa. Es mi casa también, dijo Ezequiel. Yo pago las cuentas. ¿Con el dinero de quién? Silencio otra vez. Yo trabajo, dijo Ezequiel finalmente. Yo tengo mi propio dinero. Entonces muéstrame. Muéstrame tus recibos de sueldo. Muéstrame cómo pagas las cuentas de esta casa. Muéstrame los extractos bancarios de la pensión de Regina. No tengo por qué mostrarte nada. Tú no eres nadie aquí. Soy su hermana. Y voy a averiguar exactamente qué estás haciendo con su dinero. Escuché pasos y me alejé rápido del pasillo. Volví a mi habitación y me senté en la cama con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Unos minutos después Renata entró. Vístete, me dijo. Vamos a salir. ¿A dónde? Al banco. Y después al médico. Ezequiel no va a dejar que... Ezequiel no decide nada, me interrumpió Renata. Ya no. Vístete. Regina. Por favor.
Me puse lo primero que encontré. Un pantalón que tuve que sostener con un cinturón porque se me caía. Una blusa que me quedaba tan grande que parecía una carpa. Renata me miró y negó con la cabeza. Esto también va a cambiar, dijo. Todo va a cambiar. Bajamos la escalera juntas. Ezequiel estaba en la sala, mirando su celular. Levantó la vista cuando pasamos. ¿A dónde van?, preguntó. No es tu problema, respondió Renata sin detenerse. Mamá, no salgas. Afuera hace frío. Te vas a enfermar. Me detuve. Siempre me detenía cuando él hablaba así. Renata me tomó del brazo. Ella va a salir. Y va a estar bien. Porque yo voy a cuidarla. Salimos de la casa y el aire frío me golpeó la cara. Renata tenía razón. Hacía frío. Pero por primera vez en 8 meses, el frío de afuera se sentía mejor que el frío de adentro de mi propia casa. El banco estaba a 20 minutos de mi casa, pero el camino se me hizo eterno. Renata manejaba en silencio y yo miraba por la ventana sintiendo que cada cuadra que dejábamos atrás me alejaba de una prisión que yo misma había permitido construir alrededor de mí. Cuando llegamos, Renata estacionó pero no bajó inmediatamente. Se giró hacia mí y sacó su celular. Antes de entrar necesito que me respondas algo con honestidad, dijo. ¿Ezequiel te hizo firmar algún poder legal? ¿Algo que le diera acceso a tu cuenta? Asentí despacio. Hace 7 meses. Me dijo que era para facilitarme las cosas. Que así él podía ayudarme a pagar las cuentas sin que yo tuviera que ir al banco cada vez. Renata cerró los ojos un momento. Respiró hondo. ¿Leíste lo que firmaste? No completamente. Ezequiel me dijo que era solo un trámite. Yo confié. Está bien, dijo Renata, aunque por su cara vi que no estaba nada bien. Vamos a arreglarlo. Pero primero necesito documentar todo. ¿Me dejas pesarte? ¿Me dejas fotografiarte? No entendí por qué, pero acepté. Renata me llevó a una farmacia que estaba al lado del banco. Compró una balanza digital y ahí mismo, en medio del local, me hizo pararme sobre ella. El número apareció en la pantalla. 48 kilos con 300 gramos. Renata tomó una foto de la balanza con el número visible. Después me tomó una foto a mí. Me pidió que me levantara la blusa para mostrar mis costillas. Me sentí humillada, pero lo hice. Las costillas se marcaban tanto que parecían querer salirse de mi piel. Perdóname, dijo Renata con la voz quebrada. Sé que esto es horrible, pero lo necesito. Necesito que quede registrado. Salimos de la farmacia y entramos al banco. Renata habló con una empleada joven que nos atendió detrás de un escritorio. Le explicó la situación. La chica nos miró con una mezcla de pena y preocupación. Necesitamos ver los movimientos de la cuenta de mi hermana de los últimos 8 meses, dijo Renata. La empleada pidió mi documento y después de verificar algunos datos me entregó una hoja larga llena de números. Renata la tomó y empezó a leer en voz alta. $6,000 entran cada mes. Eso está bien, dijo. Pero mira los gastos. Supermercado Deli Premium, $180. Restaurante Miraflores, $250. Tienda de electrónicos, $900. Gasolinera, $500 mensuales. Levantó la vista hacia mí. ¿Tú vas a ese supermercado? No. Ni siquiera sé dónde está. ¿Comiste alguna vez en el restaurante Miraflores? No. ¿Compraste algún electrónico en los últimos meses? No, mi celular es el mismo de hace 3 años. Y Ezequiel me lo quitó hace meses. Renata siguió leyendo. Su cara se ponía cada vez más oscura. Señaló más líneas en el papel. Gimnasio Premium, $80 al mes. Streaming de películas, $40. Suscripción a revista deportiva, $30. Compras en línea, $1,200 en un solo mes. La empleada del banco nos miraba con la boca abierta. Nada de esto eres tú, dijo Renata. Todo esto es él. Ezequiel está usando tu pensión completa para pagar su vida mientras tú no tienes ni para comer. Sentí que la habitación daba vueltas. Me agarré del borde del escritorio para no caerme. La empleada se levantó rápido y me trajo un vaso de agua.
Lo tomé con manos temblorosas. Renata no dejaba de revisar los papeles. Sacó su celular y empezó a fotografiar cada página del extracto bancario. Después le pidió a la empleada que le imprimiera todo. 3 copias de todo. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Renata a la empleada. «Si ella quisiera revocar el poder que le dio a su hijo, ¿qué necesita hacer?». «Necesita venir personalmente con su documento y firmar una revocación del poder. Es un trámite simple, pero tiene que ser ella quien lo haga. Y si el hijo tiene acceso a la cuenta en este momento, se puede bloquear temporalmente». La empleada lo pensó un momento. «Podemos poner una alerta de seguridad. Eso congelaría cualquier retiro mayor a cierta cantidad hasta que la titular venga a confirmar. Pero necesitaríamos que ella lo solicite». Renata me miró. Yo asentí. No sabía bien qué estaba pasando, pero sabía que necesitaba que pasara. «Hazlo», le dije a la empleada. «Por favor». Tardamos 1 hora más en el banco. Firmé papeles. Me tomaron fotos para actualizar mi identificación en el sistema. Pusieron una alerta que bloqueaba cualquier retiro mayor a $200 sin mi presencia física en el banco. Renata pidió que le enviara notificaciones a su celular de cada movimiento en mi cuenta. Cuando salimos del banco yo estaba exhausta. Renata me llevó directo al auto y me hizo sentar. «Ahora vamos al hospital», dijo. «No hace falta», respondí. «Estoy bien». «Regina, pesas 48 kilos. No estás bien. Y necesito que un médico lo confirme. Necesito papeles oficiales que digan lo que te están haciendo». No discutí más. Ya no tenía fuerzas para discutir. Dejé que Renata manejara hasta el hospital más cercano. Entramos a emergencias y ella le explicó la situación a la enfermera de recepción. Usó palabras que yo nunca había escuchado juntas antes. Abuso financiero. Negligencia de adulto mayor. Desnutrición severa. La enfermera me miró con ojos serios y me hizo pasar inmediatamente. Me pusieron en una camilla. Vinieron 2 médicos. Me hicieron preguntas. Me revisaron. Me pesaron otra vez en una balanza más grande. Me midieron la presión. Me sacaron sangre. Uno de los médicos, un hombre mayor con barba gris, se sentó en una silla junto a mi camilla y me habló con voz suave. «Señora Regina, su presión está muy baja. Está deshidratada. Sus análisis de sangre preliminares muestran anemia severa y desnutrición. Necesito que me diga la verdad. ¿Hace cuánto que no come bien?». «No sé», susurré. «Meses». «¿Cuántas comidas hace al día?». «1. A veces 2. Depende de lo que haya». «¿Y qué hay normalmente?». «Arroz. Huevos cuando hay. Pan viejo a veces». El médico escribió todo en una tableta. Después me miró fijo. «¿Alguien le está impidiendo acceder a comida?». No respondí. Renata estaba parada junto a la puerta. La vi asentir con la cabeza, animándome a hablar. «Mi hijo», dije finalmente. «Él maneja mi dinero. Él decide qué comprar». El médico asintió despacio. Escribió más cosas. Después salió de la habitación y lo escuché hablando con Renata afuera. No pude escuchar todo, pero alcancé a oír algunas palabras. Protocolo. Servicios sociales. Reporte obligatorio. Me pusieron suero. Dijeron que necesitaba hidratación urgente. Me hicieron más estudios. Radiografías. Análisis de sangre más completos. Me preguntaron por mi estado mental. Si sabía qué día era. ¿Quién era el presidente? Si podía hacer cuentas simples. Respondí todo correctamente. «Su cognición está perfecta», dijo una doctora joven que vino después. «Usted está completamente lúcida. Lo que tiene es desnutrición y negligencia. No hay nada malo con su mente». Renata pidió que eso también quedara por escrito. La doctora asintió y dijo que haría un informe completo. Me quedé en el hospital 4 horas. Cuando finalmente me dejaron ir, Renata tenía una carpeta llena de papeles. Informes médicos. Análisis de sangre. Diagnósticos. Todo con sellos oficiales y firmas de doctores. En el auto, de camino a casa, Renata abrió la carpeta y leyó en voz alta. Desnutrición severa.
Pérdida de peso de 23 kilos en 8 meses. Anemia. Deshidratación. Signos compatibles con negligencia y abuso de adulto mayor. Cerró la carpeta y la abrazó contra su pecho. Esto es lo que necesitábamos, dijo. Esto es lo que va a cambiar todo. Yo solo miraba por la ventana. El sol estaba empezando a bajar. Pensé en Ezequiel esperando en casa. Pensé en lo que iba a decir cuando llegáramos. Pensé en los 8 meses que había pasado sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Y por primera vez pensé que tal vez Renata tenía razón. Tal vez esto sí podía cambiar. Cuando llegamos a casa ya era de noche. Las luces estaban encendidas y vi la silueta de Ezequiel moviéndose detrás de las cortinas de la sala. Renata estacionó pero no apagó el motor inmediatamente. Escúchame bien, me dijo. Él va a preguntar dónde estuvimos. Va a intentar hacerte sentir culpable. Va a decir que lo traicionaste. No le respondas nada. Déjame hablar a mí. Asentí aunque sentía el miedo trepando por mi garganta. Entramos a la casa. Ezequiel estaba sentado en el sofá con los brazos cruzados. Nos miró con una expresión que no supe descifrar. Enojo, tal vez. O algo peor. ¿Dónde estaban?, preguntó. En el hospital, respondió Renata. Tu madre necesitaba atención médica urgente. ¿Y no me avisaron? Yo soy quien cuida de ella. Yo debería haber ido. Tú no cuidas de ella, dijo Renata con voz fría. Tú la tienes muriendo de hambre en su propia casa. Ezequiel se levantó del sofá. Yo no voy a seguir escuchando esto. Esta es mi casa y mi madre. Si no te gusta cómo manejo las cosas, puedes irte. No es tu casa, respondió Renata. Es la casa de ella. Y sobre el dinero que manejas, también es de ella. Cada centavo es de ella. Yo trabajo. Yo pago las cuentas. Muéstrame tus recibos de sueldo entonces. Muéstrame las cuentas que pagas con tu dinero y no con el de ella. Ezequiel no respondió. Solo nos miró con odio. Renata me llevó arriba, a mi habitación. Cerró la puerta con seguro y me ayudó a sentarme en la cama. Mañana temprano voy a salir, me dijo. Voy a hacer algunas cosas. Necesito que confíes en mí. ¿Qué cosas? Es mejor que no sepas todavía. Pero te prometo que todo va a mejorar. ¿Confías en mí? La miré a los ojos. Mi hermana menor. La que siempre había sido más valiente que yo. Sí, le dije. Confío. Esa noche dormí mejor que en meses. Tal vez porque Renata estaba en la habitación de al lado. O tal vez porque por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien estaba de mi lado. A la mañana siguiente Renata salió temprano. Me dijo que volvería en unas horas. Me dejó su celular viejo con el cargador. Guárdalo bien, me dijo. Bajo tu almohada o en algún lugar donde él no lo encuentre. Es solo para emergencias. Mi número ya está guardado. Yo escondí el celular en el fondo de mi cajón de ropa interior. Era el único lugar donde Ezequiel nunca miraba. Renata volvió al mediodía. Traía bolsas del supermercado. Entró a la cocina y empezó a llenar la heladera. Carne, pollo, verduras, frutas, leche, huevos, pan fresco. Vi a Ezequiel mirando desde la puerta de la sala, pero no dijo nada. Después de guardar todo, Renata me llamó a mi habitación. Cerró la puerta y sacó unos papeles de su bolso. Hice algo esta mañana, dijo. Abrí una cuenta de banco nueva. A tu nombre. Solo tú tienes acceso. Ni Ezequiel ni nadie más. Me mostró una tarjeta de débito nueva con mi nombre impreso. ¿Cómo hiciste eso?, pregunté. Llevé todos los papeles del hospital. Tu documento. Los extractos bancarios que sacamos ayer. Hablé con la gerente del banco y le expliqué la situación. Ella entendió. Esta cuenta es solo tuya. Pero Ezequiel va a darse cuenta. Por eso necesito que me escuches bien, dijo Renata. Mañana voy a ir con una abogada. Se llama Jimena. Es especialista en casos de abuso de adultos mayores. Ella va a ayudarnos a hacer todo legalmente. Pero mientras tanto necesitamos mover parte de tu pensión a esta cuenta nueva. ¿Cómo?
Ya hablé con el banco esta mañana. Como pusimos la alerta de seguridad ayer, cualquier cosa rara que pase con tu cuenta va a ser revisada. Pero tú tienes derecho de pedir que tu pensión se deposite en otra cuenta. Es tu dinero. Es tu derecho. Me quedé mirando la tarjeta en mi mano. Era del color de las hojas en otoño. Tenía mi nombre. Regina Chávez. Hacía tanto tiempo que no veía mi nombre en algo que era solo mío. ¿Y si Ezequiel se enoja?, pregunté. Va a enojarse, dijo Renata. Por eso no puede saber todavía. Vamos a hacer todo paso a paso. Primero movemos el dinero. Después hablamos con la abogada. Después actuamos. Está bien. Asentí despacio. Esa tarde, mientras Ezequiel estaba en su habitación, Renata me llevó otra vez al banco. Esta vez fuimos a una sucursal diferente, del otro lado de la ciudad. Ahí llenamos un formulario solicitando que mi pensión del próximo mes se depositara en la cuenta nueva. La mitad en la cuenta vieja donde Ezequiel tenía acceso. La mitad en la nueva donde solo yo tenía acceso. ¿Por qué solo la mitad?, pregunté. Porque si movemos todo de golpe él va a darse cuenta inmediatamente, explicó Renata. Así va a pensar que hubo un error o un retraso. Vamos a tener tiempo de preparar todo antes de que entienda qué está pasando. $3,000 para él. 3,000 para mí. Sonaba justo, aunque nada de esto era justo realmente. Cuando volvimos a casa, Renata cocinó. Hizo pollo con verduras, arroz, ensalada. Puso la mesa para 3. Llamó a Ezequiel para que bajara. Él bajó pero no se sentó. Ya comí, dijo. No, no comiste, respondió Renata. Vi que no bajaste en todo el día. Siéntate. Ezequiel me miró esperando que yo dijera algo. Que lo defendiera. Que le diera la razón como siempre hacía. Pero esta vez no dije nada. Solo me senté y empecé a servirme comida. Vi cómo su cara cambiaba. Sorpresa primero. Después enojo. Se sentó en la mesa pero no comió. Solo nos miraba mientras Renata me servía más pollo, más verduras, más arroz. No comas tanto, dijo Ezequiel de repente. Te vas a enfermar. Ella está desnutrida, respondió Renata. Necesita comer. El médico lo dijo. Tú no eres médico. No, pero los médicos del hospital sí lo son. Y todos dijeron lo mismo. Tu madre necesita comer bien o se va a morir. Ezequiel tiró la servilleta sobre la mesa y se levantó. Hagan lo que quieran, dijo. Pero cuando todo salga mal no me culpen. Subió a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Renata y yo terminamos de comer en silencio. La comida estaba buena, pero yo casi no podía saborearla. Tenía el estómago cerrado de los nervios. Después de lavar los platos, Renata me llevó otra vez a mi habitación. Sacó más papeles de su bolso. Mañana voy a encontrarme con Jimena, dijo. La abogada. Le voy a mostrar todo. Los extractos bancarios. Los informes médicos. Todo. Ella va a decirnos qué paso seguir. ¿Puedo ir contigo? Es mejor que no. Todavía no. Si él nota que salimos juntas otra vez va a sospechar. Necesito que te quedes aquí y actúes normal. ¿Puedes hacer eso? No sé si puedo actuar normal, admití. Ya nada es normal. Renata me abrazó. Lo sé, susurró. Pero esto va a terminar pronto. Te lo prometo. Esa noche, acostada en mi cama, saqué el celular que Renata me había dado. Lo encendí y vi que tenía un mensaje de ella, aunque estaba en la habitación de al lado. Eres más fuerte de lo que crees. Vamos a salir de esto juntas. Guardé el celular bajo la almohada y cerré los ojos. Por primera vez en 8 meses, me dormí sintiendo algo parecido a la esperanza. Renata salió temprano a la mañana siguiente. Yo me quedé en casa tratando de actuar como si nada hubiera cambiado. Me senté en la sala con un libro viejo que ya había leído 3 veces. Ezequiel bajó al mediodía y pasó junto a mí sin decir nada. Entró a la cocina, abrió la heladera, y se quedó mirando toda la comida que Renata había comprado. Cerró la puerta con fuerza y salió de la casa sin despedirse. Renata volvió a las 4 de la tarde. Traía a alguien con ella. Una mujer de unos 40 años,
con el cabello recogido en una cola alta y anteojos grandes. Vestía un traje gris y llevaba un maletín de cuero gastado. Regina, ella es Jimena, dijo Renata. Es la abogada de la que te hablé. Jimena me extendió la mano. La estreché sintiendo que la mía temblaba. Es un gusto conocerla, señora Regina, dijo con voz firme pero amable. Renata me contó su situación y quiero ayudarla. Podemos hablar en privado. Las tres subimos a mi habitación. Jimena sacó una grabadora pequeña de su maletín. Voy a grabar nuestra conversación si usted me lo permite, dijo. Es solo para tener registro de todo. ¿Está de acuerdo? Asentí. Jimena presionó el botón rojo y empezó a hacerme preguntas. Preguntas que nadie me había hecho en mucho tiempo. ¿Cómo había empezado todo? ¿Cuándo firmé los papeles que le dieron poder a Ezequiel? ¿Me explicó él lo que estaba firmando? ¿Alguien más estaba presente? ¿Me sentí presionada? Respondí todo. Le conté de los meses después de que murió mi esposo. De cómo Ezequiel se mudó conmigo diciendo que quería cuidarme. De cómo poco a poco fue tomando control de todo. De los papeles que me hizo firmar sin explicarme bien. De cómo la comida empezó a desaparecer. De cómo empecé a pasar frío. De cómo me quitó el celular. De cómo dejé de ver a mis amigas. Jimena escuchaba y tomaba notas. No me interrumpió ni una vez. Cuando terminé de hablar, apagó la grabadora. Lo que le está pasando tiene un nombre legal, dijo. Se llama explotación financiera de adulto mayor. Es un delito. Y lo que vamos a hacer es documentar cada parte de ese delito hasta que tengamos suficiente evidencia para actuar legalmente. Sacó más papeles de su maletín. Me mostró formularios, leyes, precedentes de casos similares. Renata me mostró los extractos bancarios y los informes médicos. Continuó. Es un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos un análisis forense de sus finanzas. Necesitamos pruebas de su capacidad mental. Necesitamos testimonios. Necesitamos construir un caso que sea imposible de refutar. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Pregunté. Unas semanas. Tal vez un mes. Pero vamos a hacerlo bien. Porque si hacemos algo mal, su hijo puede usar eso en su contra. Me explicó el plan. Primero vendría un contador forense. Alguien especializado en rastrear dinero y encontrar irregularidades. Él revisaría cada movimiento de mi cuenta de los últimos 8 meses. Después vendría un psicólogo certificado para hacerme pruebas cognitivas y confirmar que yo estaba completamente lúcida. Después juntaríamos testimonios de vecinos, del personal del hospital, de cualquiera que hubiera visto mi deterioro. ¿Y Ezequiel? Pregunté. Él va a saber que estamos haciendo todo esto. No todavía, dijo Jimena. Vamos a trabajar en silencio. Cuando tengamos todo listo, entonces actuaremos. Pero hasta ese momento usted tiene que seguir su rutina normal. No puede dejar que él sospeche. Cuando Jimena se fue, Renata se quedó conmigo en mi habitación. Hay algo más que necesito decirte, dijo. Contraté a alguien más. Un contador. Se llama Patricio. Mañana va a venir mientras Ezequiel no esté para revisar todos tus papeles. A la mañana siguiente, Patricio llegó a las 9. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con barba blanca y ojos cansados. Llevaba una computadora portátil y varias carpetas. Se instaló en la mesa del comedor y extendió todos mis documentos. Extractos bancarios, facturas, recibos, todo lo que Renata había podido juntar. Trabajó en silencio durante horas. Yo lo miraba desde el sofá sin atreverme a interrumpir. Renata le traía café cada tanto. Patricio escribía números en una libreta. Marcaba cosas con un resaltador. Hacía anotaciones en los márgenes. A las 2 de la tarde levantó la vista. Necesito hacerle algunas preguntas, me dijo. Me senté frente a él. Patricio giró su computadora para que yo pudiera ver la pantalla. Había una hoja de cálculo llena de números y colores. En 8 meses, su pensión generó un ingreso total de $48,000, dijo. De ese dinero, solo $4,000 fueron usados para gastos relacionados directamente con usted. Comida básica, algunos medicamentos, servicios de la casa.
Eso es el 8%. Señaló una columna roja en la pantalla. El otro 92%, es decir, $44,000, fueron usados para gastos personales de su hijo. Gimnasio, restaurantes, compras en línea, gasolina, entretenimiento, viajes. Incluso encontré un pago de $3,000 a una agencia de viajes para unas vacaciones en la playa. Me quedé mirando los números, sin poder procesar lo que estaba viendo. ¿Él se fue de vacaciones?, pregunté. En marzo, dijo Patricio. Una semana en Cancún. Pagado completamente con su pensión. Recordé marzo. Ezequiel me había dicho que tenía un viaje de trabajo, que volvería en una semana. Yo me quedé sola en la casa, comiendo arroz y huevos duros, mientras él estaba en la playa gastando mi dinero. Patricio siguió mostrándome cosas. Cada restaurante caro, cada compra innecesaria, cada capricho pagado con mi pensión mientras yo pasaba hambre. Hay algo más, dijo. Encontré transferencias a una cuenta que no es la suya ni la de él. Una cuenta a nombre de una mujer. Ivana Rocha. ¿Quién es?, preguntó Renata. No lo sé, respondí. Nunca escuché ese nombre. Patricio mostró las transferencias. $500 cada mes durante los últimos 4 meses. $2,000 en total. Voy a investigar, dijo Patricio. Pero esto huele a que hay alguien más involucrado. Tal vez una novia. Tal vez una cómplice. Me sentí mareada. Renata me trajo agua. Patricio trabajó hasta las 5 de la tarde. Cuando terminó me entregó un informe de 20 páginas. Gráficos. Tablas. Análisis detallado de cada centavo gastado. Todo marcado y categorizado. Este informe es suficiente para un caso legal sólido, dijo. Muestra un patrón claro de explotación financiera. Cualquier juez que vea esto va a entender inmediatamente lo que pasó. 3 días después vino el psicólogo. Se llamaba Adrián y era joven, de unos 30 años. Traía pruebas impresas y un cronómetro. Me hizo sentarme en la mesa del comedor y empezó con las pruebas. Me pidió que recordara listas de palabras, que hiciera cálculos mentales, que dibujara un reloj marcando las 3:15, que le contara que había desayunado, que nombrara todos los presidentes que recordara, que le dijera qué día era y en qué año estábamos. Respondí todo correctamente. Adrián escribió durante media hora después de terminar las pruebas. Finalmente me miró y sonrió. Señora Regina, su función cognitiva es excelente, dijo. Tiene mejor memoria que la mayoría de las personas de 40 años que conozco. No hay ningún signo de demencia, confusión o deterioro mental. Usted está completamente lúcida y capaz de tomar sus propias decisiones. Me entregó un certificado oficial con su firma y sello. Esto confirma que nadie tiene razón legal para controlar sus finanzas alegando que usted no está capacitada, explicó. Porque sí lo está. Esa noche, cuando Renata y yo estábamos solas en mi habitación, ella abrió una carpeta grande donde guardaba todo. Informes médicos, extractos bancarios, análisis del contador, certificado psicológico, fotos de mi desnutrición, grabación de mi testimonio. Mira todo esto, dijo. Esto es justicia documentada. Esto es poder. Miré la carpeta llena de papeles y por primera vez entendí lo que Renata había estado construyendo. No era solo evidencia. Era mi libertad escrita en cada página. El primer día del mes siguiente fue cuando todo cambió de verdad. Yo estaba en mi habitación cuando escuché a Ezequiel gritando desde abajo. Bajé la escalera despacio y lo encontré en la sala con su computadora abierta, mirando la pantalla con la cara roja de furia. ¿Dónde está la mitad del dinero?, gritó cuando me vio. Solo entraron $3,000 a la cuenta. Faltan 3,000. Renata apareció detrás de mí. Había dormido otra noche en casa. No falta nada, dijo con calma. Solo se depositó en otra cuenta. Ezequiel se levantó del sofá tan rápido que tiró un vaso que estaba en la mesa. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, respondió Renata. Regina abrió una cuenta nueva. Es su derecho. Es su dinero. Tú la convenciste. Tú la manipulaste.
Nadie manipuló a nadie. Tu madre es una mujer adulta y lúcida. Puede tomar sus propias decisiones. Ezequiel me miró con una rabia que nunca le había visto. Mamá, ¿es verdad eso? Abriste otra cuenta sin decirme. Quise responder, pero las palabras no me salían. Renata puso su mano en mi hombro. No tienes que responderle, me dijo. No le debes explicaciones. Claro que me debe explicaciones, gritó Ezequiel. Yo vivo aquí. Yo pago las cuentas de esta casa. ¿Cómo voy a pagarlas si me quitan el dinero? Tú no pagas las cuentas con tu dinero, dijo Renata. Las pagas con el dinero de ella. Y ya no vas a poder hacerlo. Ezequiel caminó hacia nosotras. Renata me empujó suavemente detrás de ella. Mamá, dile que pare, me suplicó Ezequiel. Dile que deje de meterse en nuestros asuntos. Somos familia. Nosotros nos arreglamos solos. Ya no, dijo Renata antes de que yo pudiera hablar. Porque tu madre se viene conmigo. Hoy. Ahora. El silencio que siguió fue tan pesado que apenas podía respirar. ¿Qué dijiste?, preguntó Ezequiel despacio. Que Regina se va de esta casa. Va a vivir conmigo hasta que todo esto se resuelva legalmente. Ella no va a ningún lado. Esta es su casa. Esta es la casa donde la dejaste morir de hambre durante 8 meses, dijo Renata con voz fría. Y no se queda ni un día más. Ezequiel intentó pasar junto a Renata para llegar a mí, pero ella no lo dejó. Apártate, le dijo él. No. Apártate o te muevo yo. Renata sacó su celular y lo levantó. Inténtalo, le dijo. Estoy grabando. Cualquier cosa que hagas va a quedar registrada. Y créeme que eso también va a ir al expediente legal que estamos armando contra ti. Ezequiel se quedó quieto. Miró el celular. Miró a Renata. Después me miró a mí. Mamá, no dejes que haga esto. Por favor. Yo soy tu hijo. Yo te cuidé cuando papá murió. Yo estuve aquí cuando nadie más estuvo. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Porque tenía razón en algo. Él había estado ahí. Pero no para cuidarme. Para controlarme. Ezequiel, dije con voz temblorosa. Yo necesito irme. Vi cómo su cara cambiaba. La rabia se convirtió en algo peor. En algo que parecía dolor, pero sabía que no lo era. Si te vas con ella, no vuelvas, dijo. No vas a volver a esta casa. No vas a volver a mi vida. Está bien, respondí. Y al decirlo sentí un peso salir de mi pecho. Subí a mi habitación con Renata detrás de mí. Empezamos a empacar. Renata había traído 2 bolsas grandes esa mañana, como si supiera que esto iba a pasar. Metimos mi ropa, mis fotos, los pocos objetos que todavía significaban algo para mí. Cuando bajamos con las bolsas, Ezequiel estaba sentado en la sala con la cabeza entre las manos. No levantó la vista cuando pasamos junto a él. Salimos de la casa y Renata puso las bolsas en el auto. Yo me quedé parada en la puerta mirando hacia adentro. 28 años había vivido en esa casa. 28 años de recuerdos. Pero los últimos 8 meses habían borrado todo lo bueno que alguna vez hubo ahí. Vamos, dijo Renata suavemente. Subí al auto y no miré atrás. El departamento de Renata era pequeño pero luminoso. Tenía 2 habitaciones y una sala con ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Me mostró la habitación que sería mía. Tenía una cama con muchas cobijas. Un armario vacío esperando mi ropa. Una mesita de noche con una lámpara que daba luz cálida. Es tuya, dijo Renata. Por el tiempo que necesites. Esa noche dormí en una cama que no estaba helada. Con cobijas que realmente abrigaban. En una casa donde sabía que había comida en la heladera. Y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Por todo lo que había permitido. Por todo el tiempo que desperdicié teniendo miedo. Pero también lloré de alivio. A la mañana siguiente Renata me llevó a otra reunión con Jimena. Esta vez en su oficina. Era un lugar pequeño pero ordenado, con estantes llenos de libros de leyes y archivos. Jimena nos recibió con café caliente y una sonrisa seria. Es hora de dar el siguiente paso, dijo. Tenemos toda la evidencia que necesitamos.
Informes médicos. Análisis forense de las finanzas. Pruebas de capacidad mental. Testimonios. Es momento de hacer esto oficial. Sacó unos documentos y los puso frente a mí. Estos son los papeles para revocar completamente el poder que le diste a Ezequiel. Una vez que los firmes, él no tendrá ningún acceso legal a tu dinero. Nada. Cero. Tomé el bolígrafo que me ofreció y firmé. Mi mano temblaba, pero la letra salió clara. Regina Chávez. Mi nombre. Mi decisión. Mi libertad. Ahora viene la parte difícil, dijo Jimena. Vamos a presentar una demanda formal contra Ezequiel por explotación financiera de adulto mayor. El proceso puede tomar meses. Va a haber audiencias. Va a tener que testificar. Va a ser agotador. ¿Está lista para esto? Miré a Renata. Ella asintió con la cabeza. Estoy lista, dije. Jimena empezó a explicar el proceso. Primero enviaríamos una carta certificada a Ezequiel notificándole que el poder estaba revocado. Después presentaríamos la demanda en el juzgado. Pediríamos la devolución del dinero que había gastado ilegalmente. Pediríamos una orden de restricción si era necesario. Y si todo salía como esperábamos, él tendría que enfrentar las consecuencias legales de lo que me había hecho. Hay algo más, dijo Jimena. El contador encontró esas transferencias a Ivana Rocha. Investigué. Es su novia. Viven juntos desde hace 6 meses en un departamento que él alquiló con tu dinero. Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. ¿Tiene novia? Sí. Y parte de tu pensión la está usando para mantener esa relación. El departamento cuesta $1,200 al mes. Todo pagado con tu cuenta. Me quedé callada tratando de procesar eso. Mientras yo pasaba frío y hambre en mi propia casa, Ezequiel estaba manteniendo otra casa. Con otra persona. Con mi dinero. ¿Ella sabía? Pregunté. ¿Sabía Ivana de dónde venía el dinero? No lo sabemos todavía, dijo Jimena. Pero lo vamos a averiguar. Una semana después llegó el primer golpe real. Jimena me llamó para decirme que había presentado todos los documentos en el juzgado, que el juez había aceptado revisar el caso, que Ezequiel había sido notificado oficialmente. Va a recibir la carta en cualquier momento, dijo. Prepárate porque probablemente va a intentar contactarte. Tenía razón. Esa misma noche mi celular sonó. Era Ezequiel. No contesté. Llamó 10 veces más. Después empezaron los mensajes de texto. Mamá, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Esto es un error. No dejes que Renata te manipule. Soy tu hijo. Tu único hijo. Por favor. Bloqueé su número. 2 semanas después de que bloqueé su número, Ezequiel apareció en el trabajo de Renata. Ella me llamó inmediatamente. Está aquí abajo, me dijo. En el estacionamiento. Dice que no se va hasta que hables con él. No voy a hablar con él. Lo sé, pero creo que deberías ver esto. Renata colgó y 20 minutos después llegó a su departamento. Venía con una expresión extraña. Preocupación mezclada con algo que no pude identificar. Me rogó que te convenciera de hablar con él, dijo. Estaba llorando, diciendo que lo estamos destruyendo, que perdió su trabajo. Perdió su trabajo. Renata asintió. Al parecer alguien en su oficina se enteró de la demanda. Alguien habló. Y cuando su jefe supo que estaba siendo demandado por explotar financieramente a su madre anciana, lo despidió. Sentí una mezcla rara de emociones. Parte de mí se sentía mal. Era mi hijo. Pero la otra parte, la parte que había estado hambrienta y helada durante 8 meses, no sentía nada. No es mi problema, dije. Lo sé, respondió Renata. Solo quería que supieras. Pero eso fue solo el principio. Una semana después Jimena nos citó a su oficina. Tenía una cara muy seria cuando llegamos. Nos hizo sentar y cerró la puerta con llave. Encontramos algo, dijo. Algo muy grave. Abrió su computadora y giró la pantalla hacia nosotras. Era un documento escaneado. Una póliza de seguro de vida. Patricio, el contador,
Siguió investigando las finanzas de Ezequiel, explicó Jimena. Encontró un pago mensual de $250 que no podíamos identificar. Lo rastreamos. Es el pago de una póliza de seguro de vida. ¿Y eso qué tiene de malo?, preguntó Renata. El seguro es sobre la vida de Regina, dijo Jimena despacio. Por $500,000. Y el beneficiario es Ezequiel. El silencio que siguió fue tan denso que apenas podía respirar. ¿Qué?, susurré. Jimena amplió el documento en la pantalla para que pudiéramos ver mejor. La póliza fue contratada hace 7 meses. Un mes después de que él tomó control de tus finanzas. Está siendo pagada con tu propia pensión. $250 cada mes. Y tú no sabías nada. Miré el documento sin poder procesar lo que estaba viendo. Mi nombre. Mi fecha de nacimiento. $500,000 pagaderos a Ezequiel en caso de mi muerte. ¿Cómo pudo hacer eso sin que yo supiera?, pregunté con voz quebrada. Porque tenía poder sobre tus finanzas, explicó Jimena. Técnicamente tenía autorización para firmar documentos financieros en tu nombre. Y la aseguradora no verificó. Debieron haberte contactado directamente, pero no lo hicieron. Renata se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando afuera con los puños apretados. Esto significa que él quería que muriera, dije en voz baja. No podemos confirmar intención solo con el seguro, dijo Jimena. Pero es extremadamente sospechoso. Especialmente combinado con el hecho de que te mantuvo desnutrida durante meses. Un juez va a ver esto y va a hacer las mismas preguntas que nosotras estamos haciéndonos. Hay más, continuó Jimena. Patricio pudo acceder a la computadora de Ezequiel. No voy a explicar cómo porque es mejor que no sepas. Pero encontró algo en el historial de búsqueda. Abrió otro archivo en su computadora. Era una captura de pantalla de un navegador web con una lista de búsquedas. Leí la primera línea y sentí que el mundo se detenía. Cómo acelerar muerte natural en personas mayores. Seguí leyendo. Síntomas de desnutrición que causan muerte. ¿Cuánto tiempo tarda una persona mayor en morir sin comida adecuada? Muerte natural por negligencia es delito. ¿Cómo cobrar seguro de vida rápidamente? Había más. Muchas más búsquedas. Todas hechas durante los últimos 6 meses. Todas desde su computadora. Todas con fechas y horarios exactos. Me levanté de la silla y corrí al baño de la oficina de Jimena. Vomité. Todo lo que había comido esa mañana salió de mí mientras mi cuerpo temblaba sin control. Renata entró detrás de mí y me sostuvo el cabello. Cuando terminé, me senté en el piso del baño con la espalda contra la pared fría. Él quería que muriera, dije. Mi propio hijo quería que muriera para cobrar $500,000. Renata se sentó en el piso junto a mí y me abrazó mientras yo lloraba. No sé cuánto tiempo pasamos ahí. Cuando finalmente volví a la oficina, Jimena tenía más documentos preparados. Esto cambia todo, dijo. Ya no es solo explotación financiera. Esto es intento de homicidio por negligencia intencional. Voy a contactar al fiscal. Esto tiene que ser investigado criminalmente. ¿Qué va a pasar?, pregunté. Va a haber una investigación formal. La policía va a involucrarse. Van a interrogar a Ezequiel. Van a revisar todo. Su computadora, su celular, sus cuentas bancarias. Van a hablar con Ivana también. Si encuentran suficiente evidencia, puede enfrentar cargos criminales. Me quedé mirando los documentos en el escritorio. El seguro de vida. Las búsquedas en Internet. Los extractos bancarios. Todo junto pintaba una imagen tan horrible que apenas podía creerla. ¿Cómo llegamos aquí?, pregunté a nadie en particular. ¿Cómo mi hijo se convirtió en esto? Nadie respondió porque no había respuesta. Esa noche en el departamento de Renata no pude dormir. Me quedé sentada en la sala mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pensé en Ezequiel de niño. En cómo lo cargaba cuando lloraba. En cómo le enseñé a leer. En todas las veces que lo defendí cuando se metía en problemas. En todos los sacrificios que su padre y yo hicimos para darle una buena vida. Y pensé en cómo él había planeado mi muerte. No con violencia. No con un golpe rápido. Sino con hambre. Con frío.
con negligencia lenta y calculada, dejándome morir poco a poco mientras él esperaba cobrar $500,000. Renata salió de su habitación y se sentó junto a mí en el sofá. «No pudiste dormir», dijo. «No puedo dejar de pensar», respondí. «En todas las noches que pasé con hambre. En todas las veces que le pedí comida y él me decía que exageraba. En cómo me quitó los abrigos diciendo que no los necesitaba. Todo fue intencional. Todo fue parte de un plan». «Lo sé», dijo Renata. «Y por eso va a pagar por cada cosa que te hizo». 2 días después la policía contactó a Jimena. Querían tomarme declaración formal. Renata me acompañó a la estación. Pasé 3 horas respondiendo preguntas mientras 2 detectives grababan todo. Les conté todo otra vez. Los 8 meses de hambre. El frío. La pérdida de peso. Los medicamentos vencidos. Las veces que pedí comida y no me dieron. Las veces que traté de salir y él me dijo que no podía. Después les mostraron las búsquedas de internet de Ezequiel. Me preguntaron si alguna vez me había amenazado directamente. Si alguna vez había dicho algo que indicara que quería que muriera. No recordaba nada específico. Solo su indiferencia. Su frialdad. La forma en que me miraba como si yo fuera un problema que necesitaba desaparecer. 1 semana después arrestaron a Ezequiel. Jimena me llamó para decírmelo. Fue acusado formalmente de explotación financiera de adulto mayor y tentativa de homicidio por negligencia intencional. La fianza se fijó en $50,000. No la pudo pagar. Se quedó detenido. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Renata esa noche. No supe qué responder. Porque no sentía alegría. No sentía satisfacción. Solo sentía un vacío enorme donde alguna vez había estado el amor que le tenía a mi hijo. «No siento nada», dije finalmente. «Y eso es lo que más me asusta». La audiencia fue programada para un martes de noviembre. Jimena me había preparado durante semanas para ese momento. Me dijo qué esperar. ¿Cómo sería la sala? ¿Qué tipo de preguntas me harían? Pero nada de eso me preparó para ver a Ezequiel. Entré al juzgado con Renata de un lado y Jimena del otro. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. Paredes color crema. Bancas de madera oscura. Una mesa larga donde se sentaría el juez. Y ahí, en el otro lado de la sala, estaba Ezequiel. Lo vi antes de que él me viera. Estaba más delgado. Tenía ojeras profundas. Usaba un traje que le quedaba grande. Cuando finalmente giró y nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que me hizo apartar la vista. No era arrepentimiento. Era rabia. El juez entró y todos nos levantamos. Era un hombre mayor de unos 70 años, con cabello blanco perfectamente peinado y anteojos de marco grueso. Se sentó y nos hizo una señal para que hiciéramos lo mismo. «Estamos aquí para el caso del Estado contra Ezequiel Chávez», dijo con voz firme. «Acusado de explotación financiera de adulto mayor y tentativa de homicidio por negligencia intencional. Fiscal, puede proceder». El fiscal se levantó. Era una mujer joven de unos 35 años, con el cabello corto y una expresión seria. Llevaba una carpeta gruesa llena de documentos. «Su señoría, vamos a demostrar que el acusado, durante un periodo de 8 meses, explotó sistemáticamente a su madre, la señora Regina Chávez, de 66 años. Controló completamente su pensión de $6,000 mensuales. La mantuvo en estado de desnutrición severa. Y contrató un seguro de vida por $500,000 sin su conocimiento, mientras investigaba activamente en Internet sobre cómo acelerar su muerte». El fiscal comenzó a presentar las pruebas una por una. Primero los informes médicos del hospital. El doctor que me había atendido testificó por video. Explicó mi estado cuando llegué a emergencias. 48 kilos. Deshidratación severa. Anemia. Desnutrición que ponía en riesgo mi vida. «En mi opinión médica profesional», dijo el doctor, «la señora Chávez estaba a semanas de sufrir un colapso orgánico completo si no recibía atención inmediata». Después vino Patricio, el contador forense. Presentó su análisis completo de los 8 meses de extractos bancarios. Mostró gráficos y tablas. Explicó cómo de los $48,000 que entraron a mi cuenta, solo $4,000 fueron usados para mí.
El resto fue para gastos personales de Ezequiel. Restaurantes, viajes, un departamento para su novia, entretenimiento, enumeró Patricio. Mientras tanto, la señora Chávez subsistía con menos de $125 al mes para comida y necesidades básicas. El abogado de Ezequiel intentó objetar. Argumentó que su cliente había estado cuidando de la casa y que esos gastos eran necesarios. Patricio lo refutó inmediatamente. El acusado no vivía en la casa de su madre la mayor parte del tiempo, dijo. Vivía con su novia en un departamento que costaba $1,200 mensuales. Un departamento pagado íntegramente con la pensión de la señora Chávez. Después llegó el momento que más temía. Me llamaron a testificar. Caminé hacia el estrado sintiendo que las piernas apenas me sostenían. Juré decir la verdad con la mano sobre una Biblia. Me senté en la silla y miré al fiscal. Evité mirar a Ezequiel aunque podía sentir sus ojos sobre mí. El fiscal me hizo las preguntas que habíamos practicado. Le conté sobre los meses después de que murió mi esposo. Sobre cómo Ezequiel me convenció de darle poder sobre mis finanzas. Sobre cómo poco a poco la comida empezó a desaparecer. Sobre las noches de frío porque él decía que la calefacción gastaba mucho. Sobre cómo perdí 17 kilos en 8 meses. ¿Alguna vez le pidió comida a su hijo?, preguntó el fiscal. Sí, muchas veces. ¿Y qué le respondía él? Que estaba exagerando. Que comía suficiente. Que tenía que cuidar mi peso a mi edad. ¿Sabía usted que él estaba gastando su pensión en restaurantes caros, viajes y en mantener un departamento para su novia? No, no sabía nada de eso. El fiscal me mostró el documento del seguro de vida. ¿Alguna vez firmó este documento, señora Chávez? No, nunca lo vi antes. ¿Sabía que su hijo había contratado un seguro de vida sobre usted por $500,000? No, no sabía. ¿Sabía que ese seguro estaba siendo pagado con su propia pensión? No. El fiscal presentó después las capturas de pantalla del historial de búsqueda de Ezequiel. Las proyectó en una pantalla grande para que todos en la sala pudieran verlas. ¿Cómo acelerar muerte natural en personas mayores? Síntomas de desnutrición que causan muerte. ¿Cuánto tiempo tarda una persona mayor en morir sin comida adecuada? Escuché murmullos en la sala. El juez golpeó su mazo pidiendo silencio. Señora Chávez, dijo el fiscal. Cuando ve estas búsquedas, hechas por su hijo mientras usted estaba perdiendo peso y pasando hambre, ¿qué piensa? Me quedé callada un momento. Miré las palabras en la pantalla. Después finalmente miré a Ezequiel. Él tenía la cabeza baja. Pienso que él quería que muriera, dije con voz firme. Y que hizo todo lo que pudo para que eso pasara sin tener que hacerlo con sus propias manos. El abogado de Ezequiel me interrogó después. Intentó hacerme parecer confundida. Sugirió que tal vez yo no recordaba bien las cosas. Que tal vez estaba siendo manipulada por Renata. Que tal vez mi hijo solo estaba tratando de ayudarme a ahorrar dinero. Jimena objetó cada insinuación. Y cuando el abogado me mostró el certificado psicológico que confirmaba mi completa lucidez, no tuvo más argumentos. Ezequiel no testificó. Su abogado le aconsejó no hacerlo. Pero presentó una declaración escrita. En ella alegaba que todo había sido un malentendido. Que él solo quería cuidarme. Que el seguro de vida era una precaución normal. Que las búsquedas en Internet eran solo curiosidad mórbida. Que él me amaba y nunca me haría daño. El juez leyó la declaración sin expresión. Después llegó el momento del veredicto. El juez se tomó solo 20 minutos para deliberar. Cuando volvió a la sala, su cara era seria. He revisado toda la evidencia presentada, dijo. Los informes médicos son contundentes. El análisis financiero es claro. El historial de búsquedas en Internet es profundamente perturbador. Y el seguro de vida contratado sin conocimiento de la víctima, mientras ella era mantenida en estado de desnutrición intencional, no deja lugar a dudas razonables. Hizo una pausa. Miró directamente a Ezequiel. Señor Chávez, lo encuentro culpable de explotación financiera de adulto mayor. También lo encuentro culpable de tentativa de homicidio por negligencia intencional. Escuché un sollozo ahogado. Era Ezequiel. Pero no miré hacia él.
La sentencia será la siguiente, continuó el juez. Deberá devolver la suma de $44,000 a la señora Regina Chávez, monto que corresponde al dinero gastado ilegalmente de su pensión. Cumplirá una condena de 4 años de prisión. Y tendrá una orden de restricción permanente que le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la señora Chávez por el resto de su vida. El mazo golpeó la mesa. El sonido resonó en toda la sala. Se levanta la sesión. Vi cómo los oficiales se acercaban a Ezequiel. Le pusieron esposas. Él me miró una última vez antes de que se lo llevaran. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Y después se fue. Salí del juzgado con Renata y Jimena. Afuera hacía frío, pero el sol brillaba. Respiré profundo por primera vez en lo que parecían años. Se acabó, dijo Renata. Se acabó, repetí. Pero sabía que no era verdad. Porque aunque el juicio había terminado, yo todavía tenía que aprender a vivir con lo que había pasado. Con lo que mi propio hijo me había hecho. Con el hecho de que alguien que yo amaba había planeado mi muerte. 6 meses después del juicio, yo pesaba 62 kilos. Mi cabello, que se había vuelto fino y quebradizo, estaba otra vez grueso. Las arrugas profundas que el hambre había marcado en mi cara se habían suavizado. Cuando me miraba al espejo ya no veía a una mujer agonizando. Veía a alguien que había sobrevivido. Renata me ayudó a encontrar un departamento pequeño cerca del suyo. Un lugar solo para mí. Con una cocina donde podía cocinar lo que quisiera. Con una heladera siempre llena. Con calefacción que funcionaba. Con ventanas que dejaban entrar la luz del sol. El dinero que el juez ordenó que Ezequiel me devolviera llegó en pagos mensuales. $44,000 divididos en cuotas que salían directamente de su cuenta de prisión donde trabajaba haciendo muebles por $3 la hora. Iba a tardar años en pagarme todo. Pero no me importaba el dinero. Lo que me importaba era que cada pago era un recordatorio de que la justicia existía. Un martes por la tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. «Señora Regina», dijo una voz de mujer al otro lado. «Mi nombre es Camila. Trabajo en el Centro de Apoyo para Adultos Mayores. Una abogada llamada Jimena nos contactó y nos habló de su caso. Nos preguntamos si estaría interesada en venir a hablar con un grupo de personas que están pasando por situaciones similares». Me quedé callada un momento. Hablar sobre lo que me pasó. Solo si se siente cómoda. Muchas veces escuchar la historia de alguien que salió adelante les da esperanza a otros que todavía están atrapados. Pero no hay presión. Es solo una invitación. Acepté sin pensarlo mucho. La siguiente semana fui al centro. Era un edificio viejo pero bien mantenido con paredes pintadas de color durazno y sillas cómodas en la sala de espera. Camila me recibió con un abrazo. Me llevó a una sala donde había unas 15 personas sentadas en círculo. Todas mayores de 60 años. Todas con caras cansadas que reconocí inmediatamente porque yo había tenido esa misma cara. Me senté y me presenté. Después empecé a contar mi historia. Les hablé de Ezequiel. De cómo tomó control de mi vida poco a poco. De los 8 meses de hambre y frío. De cómo mi hermana me salvó. De cómo construimos el caso con pruebas y paciencia. De cómo finalmente llegamos a la justicia. Cuando terminé de hablar, el silencio en la sala era absoluto. Después una mujer mayor de unos 70 años levantó la mano. «¿Cómo encontraste el valor para denunciarlo?», preguntó con voz temblorosa. «Es tu hijo. ¿No te sentiste culpable?». Me sentí muy culpable, admití. Todavía a veces me siento culpable. Pero después recuerdo que él no sintió culpa cuando me dejaba pasar hambre. No sintió culpa cuando investigaba cómo hacer que muriera más rápido. No sintió culpa cuando contrató un seguro de vida esperando cobrar $500,000 después de mi muerte. Y entonces el sentimiento de culpa se va. Otra mujer habló. Me contó que su hija controlaba su pensión y no la dejaba ver a sus nietos. Un hombre contó que su hijo vendió su casa sin su permiso y se quedó con el dinero. Una mujer más joven contó que su nuera la había encerrado en un sótano durante meses. Todas eran historias de familias rotas, de confianza traicionada, de amor convertido en abuso. Les di los datos de Jimena. Les conté sobre los recursos que yo había usado.
Los animé a documentar todo, a buscar ayuda, a no quedarse callados. Cuando la reunión terminó, varias personas se acercaron a abrazarme. Una señora mayor me tomó las manos y me miró a los ojos. «Gracias por recordarme que todavía puedo pelear», dijo. Empecé a ir al centro cada semana. Me convertí en algo así como una mentora. Ayudaba a otras personas a entender sus derechos, a conectar con abogados, a no sentirse solas. Y en cada historia que escuchaba, veía reflejada parte de la mía. Una tarde de marzo, 2 años después del juicio, recibí una carta. Era de la prisión donde estaba Ezequiel. Él sobretenía su letra en el frente. Lo sostuve en mis manos durante 1 hora sin abrirlo. Finalmente lo rompí. La carta tenía 3 páginas escritas a mano. Empezaba con mamá y terminaba con tu hijo que te ama. En el medio había disculpas. Decía que estaba arrepentido, que había estado bajo mucha presión financiera, que Ivana lo había influenciado mal, que nunca realmente quiso que yo muriera, que las búsquedas en internet eran solo un momento de debilidad, que me extrañaba, que quería que lo perdonara. Terminaba pidiéndome que fuera a visitarlo, que le diera una oportunidad de explicarse cara a cara, que recordara todos los buenos momentos que habíamos compartido, que recordara que él era mi único hijo. Leí la carta 2 veces. Después la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No respondí. 1 semana después llegó otra carta, más desesperada. Decía que la vida en prisión era dura, que los otros presos lo trataban mal cuando se enteraban de por qué estaba ahí, que necesitaba mi apoyo, que necesitaba saber que yo lo perdonaba. Tampoco respondí esa carta. Llegó una tercera. En esta ya no había disculpas, solo rabia. Me acusaba de haberlo abandonado, de haber creído las mentiras de Renata, de haberlo enviado a prisión por 4 años por un simple malentendido. Decía que yo era una mala madre, que todo lo que él había hecho había sido por mi bien, que yo era una malagradecida. Esa carta la rompí sin terminar de leerla. Renata me encontró en la cocina de mi departamento con los pedazos de papel en la mano. «¿Otra carta?», preguntó. Asentí. «¿Vas a responder?». «No». «Bien», dijo Renata. «Porque no le debes nada. Ni perdón. Ni explicaciones. Nada». 3 años después del juicio, Ezequiel salió de prisión. Cumplió su condena completa. No hubo reducción de pena porque nunca mostró verdadero arrepentimiento. Jimena me llamó para avisarme el día que saldría. «La orden de restricción sigue vigente», me recordó. «Si intenta acercarse a ti, llama a la policía inmediatamente». No intentó acercarse, pero supe por conocidos en común que su vida después de la prisión no fue fácil. No conseguía trabajo porque tenía antecedentes por abuso de adulto mayor. Ivana lo había dejado mientras estaba preso. Su círculo social completo se había alejado cuando se enteraron de lo que me había hecho. Vivía en un departamento pequeño en el peor barrio de la ciudad, sobreviviendo con trabajos temporales que apenas le pagaban el alquiler. Parte de mí sintió pena, pero era una parte muy pequeña. Hoy tengo 70 años. Vivo sola, pero no estoy sola. Renata viene a cenar 2 veces por semana. Tengo amigas del centro de apoyo con las que salgo a caminar. Sigo yendo cada semana a las reuniones donde comparto mi historia. Hace 6 meses ayudamos a una mujer de 73 años a escapar de su hijo que la tenía encerrada en su propia casa. Hace 3 meses ayudamos a un hombre de 80 a recuperar el control de su pensión que su hija había estado robando. Hace 1 mes ayudamos a una mujer de 68 a denunciar a su nuera por negligencia médica intencional. Cada persona que ayudamos es una victoria. Cada historia que termina en justicia me recuerda por qué valió la pena pelear. A veces todavía pienso en Ezequiel, en el niño que fue antes de convertirse en el hombre que planeó mi muerte. Me pregunto en qué momento se torció todo. ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? ¿En qué momento dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo entre él y $500,000? No tengo respuestas. Solo tengo la certeza de que hice lo correcto al alejarme, al denunciarlo, al no perdonarlo. Porque el perdón tiene que ganarse. Y él nunca hizo nada para ganarlo.
Esta mañana me desperté en mi departamento cálido. Desayuné huevos con pan tostado y café con leche. Después me senté junto a la ventana a mirar la ciudad despertar. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente en paz. Sobreviví. No solo físicamente. Sobreviví con mi dignidad intacta. Con mi mente clara. Con mi capacidad de amar todavía viva, aunque más cuidadosa ahora. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a salir de una situación similar, entonces todo lo que pasé tuvo sentido. Porque al final, la justicia no fue solo lo que pasó en ese juzgado. La justicia fue recuperar mi vida. Recuperar mi voz. Recuperar mi derecho a existir sin miedo. Y eso nadie me lo puede quitar nunca más.